Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, Adrián Castro. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero, agradecerte, David, por la invitación. Siempre es un gusto compartir espacios. Te he seguido en las redes sociales. Muchas Parece gracias. súper bueno el podcast, así que chévere estar acá. Me parece muy bacán las propuestas que hoy en día tienen los políticos en general, como adentrarse en este mundo de las redes sociales, como tener estas dinámicas un poco para conexión digamos, la parte joven de la población. ¿Crees que está funcionando eso o has recibido quizá críticas? Porque justo hablábamos con Dora Ordóñez que, por ejemplo, Pedro Freire en su momento recibió como que mucho hate por hacer este tipo, entre comillas, ridiculeces siendo una persona adulta, ¿no? ¿Cómo surfeas esta situación de manejar las redes sociales también como un método de campaña, ¿no? Bueno, primero que no es nada nuevo las redes sociales Ujú. en el manejo de mi persona. A ver, siempre he estado un poco más hacia el lado del Twitter, un poco el Facebook. Sin embargo, hay una comunicación distinta en el TikTok, por ejemplo, lo que tú puedes expresar a través del Instagram, el mismo YouTube, que me parece que es una posibilidad de poder dar mensajes a un segmento de la población que está mucho más conectado con las redes sociales, Ujú. pero siempre respetando esa delgada línea que tienes entre lo ridículo y entre el contenido sin mensaje o que uno dice a ratos, bueno, ¿qué es lo que me tratas de decir con tal o Ujú. cual cosa que hagas, ¿no? Ujú. Más o menos por Totalmente. ahí. Sí, y yo comparto mucho esa idea porque he repetido mucho de los podcasts que quizá la forma es totalmente negociable, tú ves cómo lo puedes manejar, pero creo que el fondo es aquello que no lo puedes prostituir o no lo puedes vender, ¿no? O sea, tiene que tener un fondo todo lo que haces, porque lamentablemente vivimos en una sociedad, como decía Guy Debord, del espectáculo, donde manejamos mucho la apariencia física, importa más, o la gente le da más importancia a la forma que al fondo, ¿no? El fondo quizá no tiene un mensaje de calidad, pero la forma es bonita, vemos mucho que eh, no sé si la palabra cabe en esta situación, pero como que se le idolatra mucho a la belleza, a la física y eso, y como que pasa de lado todo el fondo que se debe manejar, ¿no? ¿Qué opinas de eso ya como sociedad que estamos viviendo hoy en día? Bueno, hablando justamente de este tema que tú tocas, Ujú. yo creo que la forma de introducirnos o el porqué de introducirnos a las redes sociales es precisamente porque, a ver, en el caso, te digo, mi criterio muy personal, creo que salimos de una pandemia, salimos o estamos atravesando un problema de criminalidad, delincuencia, Total. un ambiente que se ha vuelto bastante hostil entre la sociedad, eh, la falta de empleo, Ujú. y creo que las redes son hasta cierto punto un refugio, un espacio del día, un momento del día o momentos del día para salir de esa negatividad que tienes, de las noticias negativas y entrar a un mundo en donde tu mente, tu espacio, ¿no es cierto? Va a haber cosas que en mi caso, te digo, no proyectas algo divertido, pero sí entretenido. Ok. Una cosa es, creo que hay una diferencia, ¿no?, entre lo Ujú. divertido y lo entretenido. Tú puedes mandar mensajes serios o mensajes alegres o las dos cosas siendo creativos, pero siempre con contenido al final. Ujú. Y eso creo que entretiene a la persona Ujú. que entra a una red Ujú. social. Entonces Total. veo que mucho de eso probablemente caiga o recaiga sobre el tema de la salud mental. Ujú. Y eso es lo que Full. hemos hablado que al menos con el equipo de trabajo ahora, con el que estamos este rato contando, pero antes con mis hijos, y te voy a explicar por qué razón. Ujú. Mi hija me decía, mi hija Rafaela tiene 18 años y ella se dedica mucho al arte, es fotógrafa, este rato está estudiando Chévere. justamente eso. Y ella me decía, revisa un poco las redes sociales, pero tienes que entender que los jóvenes, cuando dices los jóvenes, no te diriges a un universo de jóvenes como tal. Dice, nosotros no somos como los Minions, decía ella de chiste, Ujú. ¿no? Nosotros somos jóvenes, pero tenemos diferentes formas de ver las cosas. A mí me Ujú. gusta esto, hay jóvenes que les gusta esto, y somos un universo distinto, pero no somos unos borregos, Ujú. decía ella. Tenemos todos una forma distinta de ver. ¿A dónde quieres llegar? Tienes que llegar a todos, pero de acuerdo a las Ujú. necesidades. Amigos de ella, por ejemplo, me decían, están preocupados porque no saben qué estudiar. Otros están preocupados de que si acabas esa carrera, probablemente eso a futuro, ¿qué te va a dar? ¿Cómo vas a Ujú. vivir? Y yo le decía a la Rafa, en mi época, los jóvenes, quizá un marco distinto de la sociedad,
nos casábamos muy pronto primero, hoy eso es distinto, y luego nos concentrábamos muchísimo en estudiar pronto, acabar una carrera y dedicarnos finalmente a trabajar inmediatamente. Era una forma de vida totalmente distinta. Hoy es mucho más difícil para los jóvenes conseguir trabajo. Total. Entonces creo que una forma de escaparse también de ese estrés que tienes como sociedad es entrar a las redes, en donde entiendes ese mensaje es ahí, y en donde puedes dar el mensaje es en esa misma red. Totalmente, y en eso comparto mucho, y quizá por una incertidumbre social que estamos viviendo, al menos en el Ecuador, como que la gente buscamos esta manera de escape tipo, no sé, sí, como ponía un ejemplo de cuando los buses o los tractores van en su vida y suena eso de tss, tss. Claro. Es una manera de desahogar quizá toda esa tensión que tienes ante una situación muy crítica política y económicamente, al menos en nuestro país, ¿no? Sin embargo, también puede ser un arma de doble filo, digo yo, porque a la final está bien, yo también he consumido contenido de entretenimiento dentro de redes sociales, pero creo que también es importante que los jóvenes nos interesemos un poco. Quizá no que consumas noticias todo el tiempo, porque al final también tu cabeza termina hinchada. Pero sí la realidad política. Exacto, entender la política, cómo funciona la política. A mí, yo siempre digo que siento que le debo algo a la filosofía porque me ha ayudado a entender la vida, la sociedad y a desarrollar un pensamiento crítico. Y creo que mucho del desentendimiento también no sé si de toda la población, pero parte también de una desconfianza dentro de la política actual en Latinoamérica. Totalmente. Y yo siempre digo que, al menos en la parte occidental, obviamente la oriental porque no entiendo el contexto de ella, pero en la parte occidental creo que la política se ha vuelto como una pugna de poderes, o sea, a ver quién tiene la razón. Para mí, uno de los ejemplos más claros fue el debate presidencial. Para mí no fue un debate, sino pues de niños chiquitos y a ver quién tiene la razón. Exacto. Estéril. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido desde tu punto de vista? Yo digo que nos hemos llenado de ideologías y nos hemos vaciado de resultados. Correcto. Exacto. Entonces, ¿qué sientes que está pasando ahí desde tu punto de vista? Bueno, primero siento que la gente hoy sí le ha puesto una mirada o una especial atención a la política. El que dice que no es político, yo no creo que cabe en el discurso. Yo creo que todos somos políticos. En cualquier actividad tú te vuelves un político. Total. El problema es que la palabra como tal, política, se ha vuelto una mala palabra. Porque tú asocias a la política con lo corrupto, asocias a la política con lo malo de la sociedad, asocias a la política con la mentira, asocias a la política con la cosa mala, la cosa fea de la sociedad. En realidad no es así. Si el día de mañana nos sentamos nuevamente a conversar acá y estamos con un grupo más de personas y empezamos a hablar de lo que necesita, por ejemplo, el país, la provincia, la ciudad, y empezamos a ponernos de acuerdo en ciertas necesidades y empezamos a dar soluciones reales, claro, me hablo de una conversación, pero si eso logras plasmar en la práctica es genial. Ahora, ¿cuál es el problema de alcanzar ese objetivo? Yo creo que estoy convencido de que hay un resquebrajamiento en los partidos políticos. Si la cantera, es decir, si la mina, los políticos y los partidos están corrompidos, no están o no guardan empatía con la sociedad, y de esos movimientos o de esos partidos salen asambleístas, presidentes, etcétera, etcétera, tú te das cuenta que efectivamente hay algo que hacer. Y creo que el país debe pensar o repensar en una reconstrucción de los partidos, de una forma de reestructurar. Mira, no es por menospreciar a nadie, y eso hay que dejarlo claro, pero tú exiges en ciertos niveles tanta formación para estar en una universidad o para ser un docente, pero para ser asambleísta no exiges nada. Y aquí tienes los problemas del narcogobierno, es decir, partidos financiados por plata de la droga, y ahí entiendes tú que detrás de una propuesta política siempre hay ese interés de ese grupo que está trabajando con plata mala vida. Totalmente. Entonces, si entendemos la política bien, tenemos que decir, bueno, reestructuramos esto o nos alejamos de ahí y empezamos a construir algo diferente, ya como sociedad. O sea, se necesita para eso ser muy crítico y muy autocrítico, porque en la sociedad encuentras de todo. Yo creo que en todo lado, en toda organización, siempre va a haber un grupo de personas, una, dos o muchas personas que quieran estorbar
el camino del bien cuando estás queriendo hacer política. Totalmente. Y lo que pasa es, o sea, te sigo totalmente en esa idea y comparto contigo porque yo creo que es una frase que siempre he repetido en todos los podcasts, pero para entender el árbol tienes que ir a la raíz, o sea, no puedes Correcto. juzgar al árbol si no conoces la raíz, o sea, para tener incluso una definición, un concepto más a profundidad de lo que estás intentando entender, ¿no? Y por ejemplo, y para mí, por eso digo que la política se ha prostituido, porque a la final ya no se está haciendo política. Los griegos, si estudiamos la filosofía y la historia, para ser político tenías que ser una persona muy, muy preparada. O sea, tenías incluso como que revisaban tu historial a ver si no has tenido problemas con la ley o eras un ciudadano honorable. Así es. E incluso la democracia, según lo que he leído acerca de los griegos, es que ellos elegían por sorteo, no es como que votaban por esa persona. Y a bacán saliste en el sorteo, pero tú tienes que encargarte de eso. Y así como saliste sorteado, nosotros también te podemos quitar porque, o sea, al final nadie te eligió. Así Saliste es. sorteado. Pero con el tiempo, por eso me gusta, honestamente no lo he leído, pero he escuchado muchas críticas acerca de este libro de George Orwell, 1984, donde mencionan que si tú cambias o borras, en este libro ponen esta analogía de que si tú borras, por ejemplo, el nombre, la palabra guerra y solo pones paz, entonces, ¿cómo llamas al problema? Con el nombre de la solución, ¿me explico? Correcto. Entonces, no vivimos en una democracia realmente, vivimos en repúblicas de gobiernos representativos. Y ahí es cuando surgen todos estos problemas. Y también a través de esto siento que al no entender lo que está pasando y llenarnos de ideologías, porque hay una canción de Canserbero que me gusta mucho, donde dice socialismo, capitalismo y comunismo practicado, pero el resultado siempre es el mismo. O sea, no hay como realmente un resultado. Tiene mucha lógica esa canción, además. Totalmente. Entonces, ¿qué opinas de llenarnos de tantas ideologías y a la final lo único que yo siento como ciudadano es que cada vez o eres de izquierda o eres de derecha, o eres pro aborto o eres pro vida, o eres machista o eres feminista? O sea, como que la sociedad cada vez está más dividida y como no hay un consenso para decir, a ver, qué queremos como sociedad, sino cada quien defiende sus ideologías, pero no hay resultado. Ahí, no sé si es que más bien te explico por lo que un poco se vivió en la época universitaria, lo que vivimos en la época universitaria. ¿Fuiste docente de universidad o todavía estás Fui ejerciendo? profesor Okay. también, pero ahora ya no. Fui profesor de la universidad, pero fui un líder universitario en las aulas universitarias como estudiante. Okay. Y ahí pasó algo muy curioso y fue el goce porque, a ver, habíamos en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Derecho, que es una facultad donde se habla mucho de política Claro. y hay mucho tema de filosófico y mucha historia en cuanto a las ideologías. Teníamos 4 partidos políticos o movimientos estudiantiles políticos, de izquierda, de extrema izquierda, movimientos que se apegaban mucho a la derecha y así dispersos, ¿no? Apenas llegamos a la universidad y vimos esa dispersión porque era chistoso el rato que se paraban los líderes en las gradas a dar los discursos y todo esto. Nosotros recién llegados a la universidad, yo venía de La Salle y a mí siempre me gustaba, también tuvimos espacios de representación estudiantil en el colegio, pero al llegar a la universidad, esa facultad tan política y al ver tanta dispersión, porque esas peleas sí eran peleas. Yo recuerdo que eran banderazos de un lado al otro y cosas. Era una réplica del viejo Congreso Nacional en la Facultad de Derecho. Una pugna de Solo poder. faltaban los cenicerazos y ese tipo de cosas. Entonces, claro, llegábamos a asustarnos, en verdad, porque decíamos, ¿qué le pasa a la política? El problema era que los movimientos políticos, hasta cierto punto, era tan réplica del Congreso que en las aulas o en las propuestas igual te seguían regalando bolitos, habían bolos, esa época me acuerdo claramente. No se prohibían las bebidas alcohólicas en esa época universitaria, había movimientos que promovían eso. Y al ver tanta cosa fea dentro de las aulas universitarias, en esa época, hasta algunos profesores, y estos profesores podían fumar. Antes no tenías la prohibición del espacio público, claro, ¿no? Nosotros viendo todo eso en la universidad decidimos hacer un grupo político, un movimiento de unidad en esa época universitaria. Y ahí coincido con lo que tú decías. Muchas veces tú dices de qué ideología eres y más, pero no te concentras en el resultado. Nosotros llegamos con un pragmatismo absoluto. A ver, ¿qué necesita la facultad? La facultad necesita que mejore la biblioteca, necesitamos tener carnets que nos permitan tener acceso de otra manera a los espacios universitarios, mejorar el campus, hacer mincas, por ejemplo, dentro del campus universitario, el aula de Derecho, para poder cuidar un poco el ambiente en donde estudiábamos y sobre todo dejar de pelear, porque era una facultad muy peleona. ¿Sí? Eso sí,
muy unidos cuando se trataba de defender a la autonomía universitaria, muy unidos, y creo que hasta ahora se mantiene así. La U es una reserva ¿qué te puedo decir?, de una ideología muy joven, contestataria, muy firme en sus convicciones, y en eso sí yo hasta este día de hoy mis respetos. Pero logramos conformar una unidad. Vinieron gente de la extrema izquierda, de la izquierda, de la derecha, ganamos la facultad, la asociación de derecho en esa época. Y fue espectacular, porque ahí la gente dijo, bueno, ¿qué es lo que queremos? Hicimos el grupo de teatro, hicimos el grupo de danza, empezamos a cambiar la forma de ver la U. Le volvimos alegre a la facultad. Y claro, el debate sí era álgido, ¿no? También eran los banderazos y ya, ¿qué te diré? Era complicado, pero es una forma en donde nosotros en esa época tan jóvenes, tendríamos 19, 20 años, lo que queríamos era eso, y empezamos a caminar en otra era. 20 años en donde un solo partido dominaba al nivel de los estudiantes la facultad, se acabó en ese momento. Desde el año 2002 en adelante, 2003 en adelante me parece que era, y cambió la forma de hacer la política en la U. Empezamos a querer unirnos, a hacer los campeonatos de fútbol, y cambió todo. Entonces yo sí creo que hoy en día, por ejemplo, esa práctica sí se puede considerar. Ya no hablar mucho, te digo, hasta a mí me parece absurdo este momento, más allá de tener una ideología, porque si hay una ideología, total, absolutamente, y un criterio y un pensamiento de lo que tiene que ser el gobierno local, nacional, versus el trabajo y los problemas de la sociedad, pero muy pragmáticos y muy humanistas. Mira, yo creo que sí se puede llegar a hacer consensos generales. El cuidado del medio ambiente, a quien no le interesa, ¿no es cierto? El trato justo y equitativo, que tú ves este rato y dices, ¿por qué, por ejemplo, aquí en Cuenca, tú concentras el trabajo solamente en la parte urbana, en lo del centro, ¿no? Y te olvidas de las parroquias externas? Ayer hacíamos una visita a uno de los miradores de Cuenca, caminábamos y veíamos desde ahí la parte urbana de la ciudad, enorme, súper atendida durante muchos años, pero te dabas la vuelta a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y lo que encontrabas eran parroquias empobrecidas, sin servicios, sin iluminación, sin seguridad, totalmente olvidadas. Inequidad. ¿Cómo no vamos a tener un consenso ahí, por ejemplo? Totalmente de acuerdo. Y eso me gusta mucho porque, o sea, yo siempre digo que la meritocracia en el mundo capitalista en el que vivimos es una utopía, porque no podemos hablar de meritocracia sin igualdad de oportunidades. Exacto. Siempre pongo el tema de la educación, que es algo que me mueve a mí, porque y por lo que me han quemado muchas veces en TikTok, porque yo decía que invertir en educación no puede ser una solución suficiente si no se mejoran las condiciones materiales de las personas. O sea, por más escuelas del milenio que yo ponga en una parroquia rural, pero esa persona no se va a desayunar al colegio, no va a rendir igual. A los 3, 4 días quizá la mamá o algo dice, oye, necesitamos manos para que trabajen, para poder comer al día, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí también creo que es... son otros elementos. Exacto, y donde el capitalismo realmente no ha podido, siento yo, unir como estas dos variables de equidad, justicia y oportunidades, ¿no? Entonces, correcto. Creo que, bueno, el tema del capitalismo es un tema muy amplio, pero que me gusta entenderlo un poco porque es la sociedad en la que nos manejamos hoy en día, Un consumismo, ¿no? Bárbaro. Exacto, y esa es otra cosa. O sea, yo siento que el consumismo, desde la parte, digamos, como psicólogo, entendiendo esto, que nos ha dado esta ilusión de satisfacción vital, y aparte nos han vendido esta idea de que el consumismo es igual a estatus y progreso, y no realmente. Y eso no es así. otra cosa, ¿no? Lo primero que pensábamos, y no sé si es que ahora sucede igual, pero nosotros en la universidad, lo primero que pensamos al salir era, bueno, quiero tener, en esa época era el carro, pues. Porque tú decías, quiero tener un carro, quiero tener alguna cierta autonomía versus tu círculo familiar más cercano. En ciertos lugares de la costa, sobre todo, porque digo, en la sierra también hay, pero en la costa mucho más, tú encuentras casas en donde probablemente vivas en las peores condiciones debido a la falta de atención de los gobiernos, pero en cambio no te falta para endeudarte una televisión de 70 pulgadas y en cosas por eso que tú no entiendes, ¿no? No les has dado educación mínima financiera a una familia, ¿no? En toda familia, por más que no estudie y por más que no tengas un nivel de estudios, sí es necesario, por eso digo, los gobiernos locales y nacional sí tienen una competencia también importante. No necesariamente es esta educación a la que a lo mejor no todos tienen acceso. Total. Pero sí puede ser una educación experimental de la vida.
tienes que tener el mínimo conocimiento de cómo manejas tus finanzas en la casa, el mínimo conocimiento del cuidado del ambiente, de la equidad, el enseñarles política, pero cómo entender la política para que elijan bien, para que voten bien. Y eso, perdón que te interrumpa, eso es importante porque te lo digo a título personal. Hablando una vez, cuando ya entramos en esta vida adulta con mis primos y todo eso, hay un primo que ya nos lleva algunos años y él decía, yo tuve que sacar el RUC en su momento porque estaba trabajando con préstamo de servicios, prestación de servicios creo que se llama. Así es. Entonces me exigían el RUC y todo eso. Y lo primero que te topas, o sea, yo sé que tú puedes decir, pucha, ya tienes que aprender y todo eso, y es verdad, o sea, uno tiene que autoeducarse. Pero cuando topamos esa realidad, hablamos con mi primo y te digo, oye, si no fuera por internet o no fuera por esas cosas, te juro, nadie aprendiera a pagar impuestos. Claro. Y eso te deberían enseñar desde el colegio, o sea, decir cómo funciona esto. Y ahora hay una patente incluso municipal que tú tienes que pagar, o sea, todo. Y yo me acuerdo clarito que cuando saqué el RUC, Es importantísimo. no me dijeron. Yo me enteré meses después, oye, pagarás lo de la patente. Y yo, ¿qué? Claro, ¿qué más tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. ¿Qué me estoy olvidando? Y algo medio, quizá un poco chocante como ciudadano fue una reflexión que hizo mi primo, ¿no? Que dijo así como que, oye, hasta para trabajar tengo que pagar. O sea, qué denso. O sea, y lo peor es que no te educan para decir, oye, funciona así, 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 asado. Claro. Y por eso tienes que hacer eso. Si no te topas con la realidad y como tú dices, no tienes una mínima educación financiera, económica, cómo funciona esto y a la final acabas incluso hasta perjudicándote a ti mismo sin querer queriendo. Te autosaboteas. Habían materias en la universidad que tú decías son muy importantes en ese momento. Sales a la vida profesional y no entiendes para qué te iban a ayudar y después dices, ¿por qué no me dieron en la universidad, por ejemplo, algo mucho más práctico, ¿no? Enseñarnos a lo práctico, a la vida. Hoy creo que se ha mejorado y se ha avanzado mucho en ese sentido. Por ejemplo, cuando yo recuerdo en la cátedra que daba en la Universidad de Cuenca, que era de Introducción al Derecho Empresarial Público y Privado, lo que hacía con los estudiantes era justamente hacer un simulacro en ciertas cosas que te pasan afuera, en ciertas cosas que te pasan en la vida cotidiana. Y eso era parte de una calificación práctica que hacíamos con los chicos. Okay. Entonces, es una forma de decirle, bueno, te estamos dando mucho consumo teórico, sí, está bien, bastantes libros que leer, pero más allá tienes la parte práctica. ¿Cómo pones en la práctica eso que te están enseñando? Esa creo que es la forma, la educación dual, espectacular. Total. Espectacular. Creo que esa siempre debió ser la fórmula, pero bueno, nunca fue tarde. Creo que ahora arrancamos un nuevo espacio ahí. Incluso hace muchos años había un programa en España, perdón, que se llamaba Cuarto Milenio, no sé si has escuchado ese. Es un excelente programa, incluso creo que hasta lo cancelaron en España porque era muy antisistema, la verdad. Entonces hablaban acerca de la educación y me gustó una reflexión que el doctor José Carlos Aranda hizo. De hecho, tiene un libro que se llama Inteligencia Natural, por si los que son padres o van a ser padres quieren leerlo, es súper bueno. Él decía que a los chicos se les debe enseñar según sus intereses. O sea, y cuando hizo esa reflexión, yo me acuerdo que daban, por ejemplo, a mis 8 o 7 años de edad me daban estudios sociales y entender la conquista de Tupac Yupanqui, y era como que, o sea, lindo, interesante todo eso, hablar de las culturas, pero no me interesaba. Me interesaban otro tipo de cosas. Cuando eres niño, o sea, no estás concentrado en esas cosas, tienes otros intereses. Pero es muy memorista en esa edad, además. Exacto. Para los exámenes, las claro, pruebas y más. Entonces yo creo que también, como tú dices, apelo mucho a lo que tú dices, incluso la parte práctica debería ir desde las primeras infancias, o sea, desde que eres pequeños. O sea, te estoy enseñando esto, ¿por qué? Porque esto te va a servir acá. Exactamente. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo, y ahora recién ahora tengo 26 años, pero cuando empecé a cogerle ya una conciencia plena a esto fue a los 24, 23 años acerca de la alimentación, por ejemplo. Claro. Cómo repercute tu alimentación en tu bienestar emocional. Entonces, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, por eso hoy en día creo que se romantiza muchas cosas que no estamos entendiendo que son problemas de salud pública. Totalmente. La salud mental y todo eso, entonces comparto mucho eso. Yo creo que la parte práctica, la educación dual, como tú lo mencionas, no he escuchado ese concepto, debe ser desde la escuela también, no solo en la parte universitaria. Y daban resultados, porque en la educación dual, al menos en los últimos años o en el último año, que es mucho mejor,
cuando los estudiantes salen a determinada empresa, sea pública, privada, etcétera, y muestran su conocimiento y capacidad, aprenden en ese lugar, muchos se quedan ahí. Es decir, salen de la universidad, al menos en las facultades que tienen la educación dual, salen con trabajo. Y eso es algo espectacular. Lo que pasa ahora es complicado. Yo creo que, claro, no depende tanto de lo local, pero sí de la política nacional. Analizar cuál es la oferta de estudios que tienes este rato a nivel nacional, qué ingenierías tienes, qué ramas de las ciencias sociales tienes que estás educando y cuánto de eso está dando resultados en la sociedad. Exacto. La demanda de estudiantes que tienes para ese tipo de materias y si es que están o no están saliendo a trabajar. Porque lo que está ocurriendo, y mira, no necesariamente acá, a veces en las zonas urbanas de las ciudades no ocurre mucho el fenómeno, pero el otro día que estábamos por la parroquia de Checa, y fuera espectacular que te vayas un segundo a ver y a conversar con la gente, es impresionante. El 30% de esa población ha migrado. O sea, para tener una idea, el 30% ha migrado. Las mejores obras que tienes en Checa, como las canchas, algunas obras que tienes en veredas y más, son hechas por los migrantes. Remesas. Con las remesas de los migrantes. Y claro, ves enormes casas, edificios, yo diría, pues son casas inmensas que yo digo, son casi edificios vacíos. Y todo es la plata de los migrantes que llega a Checa. Y por ahí una que otra obra municipal. A esa parroquia le llegan más o menos eran $125,000 al año de presupuesto del municipio, en donde el 80% de ese presupuesto se queda para un gasto corriente. Es decir, no hay gasto de inversión. Lo poquito que te queda, lo que decía yo, ni para las colas. Es el problema. Entonces, si tienes inequidad y no valoras que en Checa tienes Tixán, tienes Saymirín, es decir, si es que hacíamos una broma con los dirigentes de Checa, si tú cierras la llave de paso, la mitad de Cuenca se queda sin agua y estás con esta problemática. Tienes las últimas tejedoras de los sombreros de paja toquilla ahí del sector, no tienes una sola cámara de seguridad y empiezas a ver la inequidad y la injusticia con una parroquia en donde tienes agua, tienes bosque protector y más, y resulta que tienes un presupuesto o una mirada tan de reojo del gobierno local que dices, esto tienes que cambiar, ¿no? Tienes que darle algo a quien te está dando el agua, ¿no es cierto?, a la ciudad. Y así, te pongo solo un ejemplo, esto pasa en otras parroquias también. No, y completamente de acuerdo en eso, porque para mí esto de la oferta y demanda en cuanto a las ofertas laborales que hay y todo lo absurdo que muchas veces se torna el capitalismo, por eso, o sea, no soy anticapitalista porque al final yo siento que hay muchas cosas buenas dentro de este sistema. Lo que quizás es erróneo es la manera en la que se está llevando esta ideología de economía, pero bueno, al punto que iba es que entender, por ejemplo, el sistema educativo, el entender cómo funciona todo esto, nos da como tú dices, una visión más amplia de lo que está pasando, ¿no? La otra vez leí una estadística realmente triste, donde decía que en Latinoamérica el índice de personas que terminan el bachillerato subió del 15 al 90%, pero solo el 1% de la población ha subido su ingreso económico un 156%. Es decir, que básicamente no te está sirviendo de nada estudiar, porque a la final eso de mayor educación, mayor ingreso es mentira. Así es. Porque, o sea, yo digo, si una persona tiene un mayor ingreso, puede pagarse una maestría, un doctorado, un posgrado, una beca en cualquier beca, no, pero en estudios en el extranjero. Pero si una persona lo justo tiene para poder estar en la universidad pública y pagarse el bus, o sea, quizá no pueda acceder a esa parte privilegiada de una maestría, ¿no? Entonces, yo creo que entender eso es importante y por eso a mí me gustó una frase que alguna vez escuché donde decía que la educación sin movilidad social es esclavitud, porque al final estás condenando a la persona que se quede donde está y que su única salida sea salir al extranjero, pero ¿para qué? Ni siquiera para ejercer. Claro. Saben decir en términos vulgares, sin denigrar a ningún trabajo, pero pucha, irse a Estados Unidos a limpiar baños con tu título en la casa. Entonces, como que, ¿de qué me sirve estudiar, no? Así Porque es. al final, otra de esas estadísticas que vi, que el 76% de los trabajos en Latinoamérica no necesitan un título de tercer nivel. Y es como, entonces, ¿para qué estudio? ¿No es cierto? Si tú te fijas, hay muchos emprendimientos, aquí en Cuenca conozco varios, en donde sus gerentes, los que están a la cabeza, son personas que no tienen título. Hay personas que no han acabado el colegio y que son grandes empresarios y que dan mucho trabajo. Sí. Y, es verdad, sí. y ves eso en un montón de partes. Hay algo espectacular que el otro día vimos en la Pío Bravo. Hay un joven que no acabó el colegio,
Si tú te vas a ver el arte que él hace, y fuimos a visitarle a consecuencia de que él nos mandó un mensaje a los chungos que nos llamamos nosotros en un colectivo social. Él nos manda un mensaje y dice, por favor, vengan a ver lo que yo hacía y lo que me pasó. Le asaltaron, le robaron todo. Y el rato que, bueno, como no había nada que vender y que ver ahí, él nos mostró en fotografía y en su cuenta de Instagram qué es lo que él hace. Es increíble. Es una persona que no acabó el colegio. ¿Es cuencano? Cuencano. ¿Cuál es su nombre? La cuenta se llama Olimpo, @Olimpo Store, Okay. @Olimpo Store. Síguele y es increíble lo que él hace. Con un zapato viejo, él te arregla el zapato, te personaliza el zapato, no notas que ese zapato es viejo y te hace unos dibujos impresionantes. Dibuja de una forma, pero impresionante. Okay. Y él mantiene a su familia, ojo. Pero si tú ves el arte de ese emprendedor, él no estudió diseño, él no estudió arquitectura. No sé quién le enseñó a manejar sus máquinas. Ahí tiene una máquina de coser, tiene un poco de cosas, un montón de pinceles, pintura. Pero lo que este man hace es increíble. Quiero que veas. Okay. Yo solo he visto a ratos cuando estás navegando en el TikTok y tú empiezas a ver cómo tienes esas cosas extrañas que te llaman la atención y te quedas ahí enfocado un buen rato. Él hace eso. Y está ahí en la Pío Bravo. Le robaron todo. Y es increíble lo que el hombre hace. Es impresionante. Pero ahí hablas del tema de los títulos universitarios. Él, por ejemplo, te digo, yo le decía, ¿tú qué estudiaste? Nada. No tuvo chance porque no tenía plata. Y ahí viene un tema social fuertísimo, que es no tienes acceso a la educación. Pero es un emprendedor al que le tienes que incentivar de alguna manera, ¿no? ¿Quién genera esas políticas? El Estado central y el gobierno local. Totalmente. Pero, o sea, ahí entiendo el punto al que vas. Sin embargo, te digo porque hace días subí un video en TikTok donde justamente te ejemplificaba todo esto de los porcentajes, de que la educación realmente no es la solución si no hay una inversión también en políticas públicas, en igualdad de condiciones materiales. Y una chica me comentó ahí que decía, no, si no salen de la pobreza, o sea, básicamente dijo, el pobre es pobre porque quiere. Entonces fue como que discrepo un poco porque a la final, y de hecho puse el mismo ejemplo que tú, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay mucha gente que con títulos de secundaria o de bachillerato lograron tener una empresa. Y otros no. Exacto. Es que ese es el problema. Y yo digo, a ver, dame una estadística donde me convenza de que, ok, se puede y que todos pueden hacerlo, pero ahora si me dices que del 100% solo el 0.01 logró hacer eso, entonces no se sostiene la teoría. Quizá es 1 en 1.000.000 ese caso, pero ¿y el resto? ¿Y a qué te obligas cuando te encuentras en una burbuja donde no puedes salir, tienes tu título, no tienes trabajo, etcétera? O tienes gente que necesitaba incentivos para educación. Él necesitaba educación en este país, por ejemplo. Si es un artista, un emprendedor, que hace todo con su magia interior, él necesitaba educación. Probablemente con estudios hasta mejoraba su técnica, pero no tuvo ese chance por cosas inequitativas o a lo mejor porque él es el sostén de su familia y no tiene tiempo de estudiar. Puede ser, muchos factores, ¿no? Total. Pero son cosas que a uno le llaman la atención inmensamente, ¿no? Las políticas públicas deben enfocarse mucho en el tema de la educación y el empleo, porque como tú dices, es incierto. En la pandemia a la gente le tocó reinventarse. Le tocó reinventarse a las buenas o a las malas, porque todos estábamos confinados en la casa y la gente empezó a trabajar recién en temas del uso de redes sociales para poder exponer sus productos. Quienes mayormente sufrieron esto fueron la gente de la ruralidad. La poca comida, más bien dicho, la comida que ellos generan, la cantidad de comida que ellos generan, podía llegar en muy pocas proporciones a la ciudad primero, pero no tenían un acceso a redes sociales, a educación, y eso también pasó hasta en la parte urbana, pues. Si la educación se detuvo, ¿cuánto tiempo? Hay guaguas de la pandemia, entre comillas, ¿no? Los que se mantuvieron y no ni siquiera se pudieron tener su reunión de graduación. No tuvieron ese chance que muchos sí disfrutamos, ¿no? El último día de los compañeros y más. Entonces se reinventaron, las redes sociales fueron de mucho uso, el Zoom y las plataformas de salas virtuales, el tema de los aplicativos móviles para la venta de productos y más, o para promocionar el arte, lo que tú hacías. Los artistas se quedaron sin nada a ese momento. Creo que fueron las personas una de las más afectadas. Golpeadas, claro. Total. El transporte y etcétera. Y quisiera volver un poquito a este tema que me gustó mucho acerca de
la base. Pusiste este ejemplo de cómo era la situación en la universidad cuando se hacía política y la comparaste un poco con el Congreso Nacional llamado en ese momento, hoy Claro. conocido como la Asamblea. Porque yo siempre digo que lamentablemente, incluso hice un video hace tiempo donde mencionaba que la corrupción, bueno, uno escucha la palabra corrupción, piensa presidente, políticos, funcionarios públicos, lo que sea. Claro. Pero nos dejamos de lado como ciudadanía también. Y yo siento que el gobierno es un reflejo del pueblo, lamentablemente. O sea, y que la corrupción también empieza desde la base. Hay un texto, no sé si lo has leído tal vez, de Leonardo Hernández Walker, que se llama Bobos o Vivos. Si no lo has leído, te lo recomiendo, donde él hace una crítica a este mal denominado viveza criolla, donde todos apelamos a la ley del más vivo, ¿no? Entonces, él hace una crítica a eso y que realmente, o sea, si queremos un cambio sistemático, tenemos que como que apelar a este efecto dominó de las buenas acciones, ¿no? O sea, y si no encontramos un referente, pues empezar a hacerlo. Y como decía en el video, yo no soy la excepción. Yo también he tenido estos microactos de corrupciones cuando niño, incluso el hecho de colarte en la fila del bar o copiar en un examen, o sea, ponía muchos ejemplos de este man, por ejemplo, donde decía falsificar un certificado médico para no ir al trabajo o aplicar esto del nepotismo, que pucha, ya cola con un puestito y cosas así. Entonces yo creo que también eso empieza desde la base, ¿no? Desde cosas tan simples como incluso en la casa, repartir tareas por igual quizá a los hijos, desde ese tipo de cosas. ¿Opinas que también debemos como ciudadanos hacernos cargo, digamos, de nuestro metro cuadrado y empezar a hacer eso? 100%. En los últimos 2 lugares de trabajo en donde estuve, en el ámbito de la movilidad, tanto en la empresa pública de movilidad de Cuenca como en la NT, promovíamos las buenas prácticas, por ejemplo, que era el hecho de respetarte mucho el paso cebra, el rato que tú pones un pie en la calle, los carros tienen que detener, y empezamos a impulsar ese tipo de respeto al peatón, al biciusuario, que era irrespetado todos los días, primeramente, y que era parte de las buenas costumbres y de la convivencia que tienes que tener en tu movilidad todos los días. La movilidad es algo que nos permite, pero hacer todo en la vida, primero. Pero ahí me llevó una sorpresa cuando detectamos que en este país se compraban durante casi 2 décadas o más licencias de conducir por el Facebook. Se ofertaban por el Facebook una licencia, entonces venía la gente de otros países y la gente de aquí también, obviamente. Pero era tan fácil comprar una cédula que te ponías en un chat, deme una licencia, perdón, y comprabas la licencia. Matrículas vehiculares eran miles, ¿no? Para ponerte un número, eran 85,000 licencias que se compraron en este país, 110,000 matrículas que no pagaron un solo impuesto en este país. Y muchas de esas personas, habían autoridades públicas en el tema de matrículas, más de 10 años sin pagar un solo impuesto por el vehículo que tenían. Cosa que cuando dimos la rueda de prensa en Quito, a las 2 semanas habíamos recuperado $8 millones porque corrieron a pagar, ¿no? Para que no aparezcan en la información que poco a poco se iba haciendo pública, de más de $60 millones solo en matrículas. Y a la gente que no eran políticos, al ciudadano común y corriente, yo les hacía una pregunta: ¿cuántos de ustedes son los que se quejan de la corrupción en este país, pero compraron una matrícula, compraron una licencia? ¿Cuántos? Y eres el primero en que estás en redes sociales quejándote, que los corruptos, que ni sé qué. Sacas la billetera y ahí está tu licencia que compraste hace un año. Total. ¿Te das cuenta? Lo que tú dices es absolutamente cierto. Entonces eso viene de una convivencia. No me acuerdo el programa que implementamos. Había la viveza criolla, pero nosotros le llamamos... ¿cómo se llamaba el programa que implementamos? No era viveza criolla, lo contrario. Honestidad criolla. Impulsamos la campaña de honestidad criolla. La honestidad criolla, trabajamos con un segmento de gremios públicos y privados a nivel nacional y promovíamos buenas prácticas criollas, ¿sí? La honestidad criolla era todo lo contrario a lo que hacías. Entonces te decíamos: sigue los pasos, cumple los requisitos, no cometas actos que finalmente derivan en la viveza criolla. Por eso es que hay un constructo feo que tienen, te digo, en países europeos o norteamericanos, al latino por lo general, le tienen del vivo. Son vivísimos, ¿no? Entras al avión y te vas cogiendo la sábana o te llevas la almohada y cosas por el estilo.
así es como lamentablemente nos piensan en otro país. Y lo peor de todo es que empezamos a replicar esas prácticas xenofóbicas también acá, Ujú. ¿no? Claro, pero a la final yo creo que apelo mucho al cambio de actitud personal. Y de hecho, una vez, una página que me gusta mucho se llama Migala, tuiteó una frase que decía: Mis microacciones no van a cambiar el mundo", dijeron Mm. millones y millones de personas. Y es como que Claro. apelar a ser íntegro. Y de hecho tengo esta palabra de un gran amigo mío, se llama David Seme, que si llega a ver esto le mando un saludo. Él decía que ser íntegro es hacer las cosas correctas por el motivo correcto, así nadie te esté viendo. Y me gustó mucho porque yo sé que es complicado. O sea, por ejemplo, el día de ayer con mi enamorada hablábamos sobre que, entonces, no sé cómo llegamos a ese tema, pero apelo a este dicho de mi abuela que decía: la conversación está buena cuando hablas de muchas cosas. Pero Claro. la cuestión es que llegamos al tema de que entonces se debe reprender, o sea, el acto de robar, eh, no lo voy a descalificar. Pero, o sea, vas a castigar quizá de la misma manera a un ladrón, a un mafioso que se roba $10,000 por poder, por placer, a la persona que quizá entró a una tienda y se robó 20 fundas de pan para dar de comer a sus hijos. O sea, me explico. O sea, yo sé que es complicado en el Absolutamente. sistema quizá identificar y saber el porqué de cada acción, ¿no? Pero yo sé que hay familias que quizá no les queda de otra que robar o apelar para poder darles de comer a Es sus la hijos y verdad, todo eso. es la pura verdad. Pero si es que está en mis manos poder ser un mejor ser humano, yo digo, más que ciudadano y todo eso, sino ser un ser humano de calidad, puedo hacerlo, ¿no? Así como dice en el texto de Leonardo, nos ocultamos bajo esta cobija del igual todos lo hacen, no pasa nada, o sea, Ujú. nadie te está viendo. Pero de esa manera puede pensar el vecino del vecino y todo eso, y al final las cosas se perpetúan de la misma manera, ¿no? Las cosas siguen como están, precisamente porque la base no se sostiene, es muy frágil para mí. Hay un problema social que parte de la inequidad y de la desatención. Hay familias, y cuando tú estabas hablando, me viene a la cabeza Ujú. la gente que sale con su pequeña producción a vender para poder llevar algo a la casa. Y te pongo un ejemplo claro de lo que nos lleva a ser a veces hasta indolentes con las necesidades. Tú ves cuadras repletas de venta de frutas en la vereda y ves a las cholitas cuencanas que están sentadas ahí, Ujú. hasta viejitas, que sacan sus 4 frutillas, tomatitos, eso, y del otro lado ves un montón de gente que les critica y dice, que dice que este vendedor y todo. Bueno, a estas cholitas que salen a vender. Ujú. ¿Sabes la realidad de esas cholitas? ¿Sabes de dónde vienen? ¿Cuánto les costó el bus para llegar ahí con su canasta, con su espalda, porque llevan en la espalda las Ujú. cosas? ¿Cuánto les cuesta estar todo el día en esa vereda con sol? A cuenta de que no les das un espacio primero, pero si tú le quitas ese espacio y ella no lleva esa comida a la casa para darles alimentación a sus hijos, lo que va a pasar, y aquí hay que decir claritas las cosas, el problema, mucho del problema de la delincuencia, no todo, deriva también en una desatención social. Ujú. No todo, hay problemas más graves, mira, sicariatos, eso es Ujú. otra cosa, Ujú. ese es otro tema. Sí. Pero hay robos, como Ujú. tú me decías, se roban una funda de pan, se roban por ahí, mira lo que sucede, ¿no? Si tú le privas del mes a esa señora, a ese señor que está haciendo o Ujú. llevando algo que no es un delincuente, pero no tiene dónde trabajar, y el día de mañana no tiene cómo llevar algo, probablemente en esa mente diga, bueno, ¿cómo comen? Y ahí, ¿qué cosas pasarán por la cabeza, Total. no? ¿Qué cosas Ujú. pasarán por la cabeza? Pero tienes que atenderles, Ujú. pues. Ujú. Volvemos al tema de la equidad y volvemos al tema de la desatención. ¿Por qué no les das un espacio donde trabajen o Ujú. les organizas y les enseñas cómo vender? Ujú. Finalmente les das un canal para que puedan mejorar su economía. Ujú. Lo otro que ocurría, porque se me vienen tantas ideas a la mente, la desatención estatal, la desatención de la política local en ciertas poblaciones vulnerables es gravísima. Ujú. Tú tenías, de acuerdo con la ley ecuatoriana, una multa de 2 salarios básicos, 9 puntos menos en la licencia y 7 días de detención de un vehículo si es que hacías transporte informal. Si tú te vas a Estero Piedras, que se me viene a la cabeza un caso que fue súper doloroso. Ujú. En Estero Piedras bajaba una familia que eran 2 ancianitos con 3 guaguas en el carro y les detuvo uno de los miembros de los vigilantes de tránsito. No recuerdo ni siquiera de qué entidad. O no, más bien dicho, sé, pero no lo voy a decir por respeto a la institución. Les detienen el vehículo y claro, le dicen, usted no puede transportar a los niños, deme el título.
no tengo título. Esa gente nunca le enseñaste que para transportar primero necesitaba título, ¿no? Pero eran dos ancianos. Uno de los ancianitos tenía cáncer terminal, metástasis. Ok. Esos ancianos probablemente en su sector agrícola no alcanzaban ni a los $200 al mes en su trabajo y la venta de sus frutas, hortalizas y demás que bajaban desde allá. Solo esa contravención le quitaba 2 salarios básicos y 9 puntos en su licencia. O sea, al poco rato tú te pones a ver cuánto le quitaste ahí y la inequidad que está generando eso. La ley tenía que pensar en algo, ¿no? ¿Qué resulta luego de muchos años del transporte comunitario? Que justamente darle un título a ese señor para que en donde no tengas transporte público y obviamente no tengas las condiciones en donde alguien te lleve a esos niños, a esta gente le puedes dar un permiso para que pueda hacer eso. Pero son casos de comunas en donde no llega el servicio de transporte, ni el comercial ni el público, ¿no? Y tienes que darles las facilidades. Si no le das, le matas a esa familia. Claro. ¿Te das cuenta cómo la intervención estatal y la ley le puede ayudar? Es política. Claro, total. Es política de la purita, es política pura y de la buena. Por eso yo estaba, no en contra, pero sí cuando estuvieron de moda esto de los movimientos turísticos y fomentar el turismo, todo en el Ecuador y todo, que es lindo, o sea, Ecuador para mí es uno de los países más hermosos dentro de Latinoamérica, Cuenca me encanta, arquitectónicamente hablando, toda la historia que tiene, todo, pero, o sea, es como que ya bacán, estás fomentando el turismo para que no, mayor ingreso ya, pero las cosas siguen como están, ¿dónde se está yendo la plata? O sea, ¿dónde está yéndose el dinero? O sea, ¿para qué estás haciendo eso si la realidad de muchas personas no está cambiando? O sea, Así es. Un argentino que es mochilero, es violinista y todo eso, él me decía que a Cuenca le llaman el Ecuador Premium. Dice, sí, pero ¿por qué? Porque es muy caro. Y me dejó pensando eso, o sea, y es como que sí, y la vida en Cuenca es muchas veces insostenible. Así es. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo, bueno, unos 15 días por temas de trabajo, me tuve que ir a Zumbi, al oriente, y allá un cuarto que perfectamente, te juro, aquí te cobran unos $300, $400, allá me salían $110. Claro. Tenía cocina, tenía espacio para la sala, tenía un cuarto para mí, tenía hasta un ropero, tenía todo. Entonces te das cuenta de que también hay ciertas cosas en Cuenca que hay muchísimo por mejorar, o sea, Así muchísimo por hacer. Y me gustaría saber tu opinión ya como político en este tema que tocaste al inicio y me resonó con este tema de las políticas públicas acerca del narcotráfico. O sea, ¿tú qué sientes desde tu punto de vista? O sea, porque para mí, quizá como ciudadano, digo que la lucha contra las drogas no ha generado más que las prohibiciones y todo eso, problemas. Y la lucha es una lucha que si sigue de la manera en la que está, nunca la vamos a ganar. No sé qué opinas tú acerca de eso. Hay casos como por ejemplo el de Medellín, que yo valoro mucho y creo que si es que revisamos este rato en cualquier página o revista de Colombia, tú vas a encontrar que el caso de Medellín es positivo en la medida en que tenías una ciudad repleta de narco en todo sentido, no microtráfico, hay de todo, pues escuelas de sicariato y más, pero es una ciudad que empezó a trabajar mucho en la conectividad interna, en el Valle de Aburrá, concretamente, que es todo lo grande, digamos, de allá de Medellín, conexión de las comunas hacia abajo, acceso a las comunas hacia la parte urbana, pero respetando siempre la realidad de esas comunas, la realidad urbana, dándoles más atención, más servicios, iluminación, educación, mejor distribución de los recursos económicos dentro de la localidad, y empezó la gente a cambiar la forma de vida, porque ya viste que la droga no era primero un negocio ilícito, obviamente, pero luego te ofrecía el gobierno negocios lícitos y oportunidades de trabajo donde la gente decía, bueno, con esto de acá ya no me van a meter preso, ya puedo caminar tranquilo, y empezó a trabajar y a salir adelante, ¿no? Pero luego una política muy fuerte de control, porque ahí tienes un control espectacular en los sitios en donde focalizaste y detectaste mapas de calor de delincuencia, y empezaste a tomar acción en el tema. Te digo, yo me voy más por la parte delincuencial. Digo, los otros temas hay que abordarlos desde lo social, desde lo que conversamos hace un momento, desde mejorar la educación, educación experimental, que es lo que yo te decía hace un rato, enséñale lo básico a esa persona hasta que tenga la posibilidad de estudiar, porque tiene que darte el Estado la posibilidad de estudiar, a todos les tiene que llegar la educación en algún momento, pero mientras eso no ocurra, preocúpate pues, dales lo mínimo para que puedan ejercer otro tipo de actividad que les permita supervivir, y obviamente ahí tienes otras condiciones sociales que
que no se han tocado acá, pero hay que decirlas, ¿no? Muchas veces la solución no está en regalar el pan, en regalar el pescado, sino enseñarle a pescar a la gente. Y eso es educación experimental al máximo, que sí se puede hacer en los gobiernos locales. Entonces, es un cúmulo de cosas, no te puedo decir que hay una receta, pero sí tienes modelos latinoamericanos que han podido transformar ciudades y empezar a cambiar el modo de vida de la gente. Nosotros, te digo, en lo que respecta a nuestra ciudad, Cuenca este rato está dentro de un mapa de calor que nosotros los cuencanos los vemos como rojo, pero en Quito no tienen idea de lo que pasa en Cuenca. La gente tiene miedo de denunciar, por ejemplo. Mientras los cuencanos no denuncien las cosas que pasan, no tienen esa cultura de poder informar a las autoridades lo que sucede, en Quito siempre nos van a ver como una ciudad tranquila. Y la verdad es que en Cuenca, siendo un paraíso terrenal para nosotros, la ciudad mejor atendida en servicios públicos durante décadas, construida por los cuencanos, resulta ser que hoy en día está siendo víctima de vacunas de delincuentes, me refiero, el típico que si no me pagas, no te cuido el local, etcétera. Y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Tienes que crear política pública desde la normativa local. Si no tienes una normativa local contundente, una ordenanza que te permita darle seguridad al denunciante, cuidarle, reservar y tener reservas y confidencialidad en la denuncia, por ejemplo, y no tienes un combate frontal a la delincuencia, es muy probable que nosotros terminemos el día de mañana como una ciudad plagada de delincuentes. Aparte de todo, tenemos una cárcel al lado. Entonces tenemos que ver y focalizar dónde están las familias de las personas, qué están haciendo. No hay un programa de reinserción de los presos, perdóname. Total. Las cárceles son escuelas de la delincuencia, escuelas del crimen, y hay un paso de drogas y armas que están a la vista, pues, si se matan entre ellos. Y lo peor es que muere gente que está en los pabellones de menor seguridad, muere gente que está con deuda de alimentos, en delitos menores. Y claro, las grandes mafias continúan ahí. Entonces hay que tener política pública y un plan también muy frontal contra la delincuencia, ¿no? Y no sientes, bueno, no sé si la palabra es miedo, pero como que impotencia de que quizá si logras tu objetivo, que es llegar a la alcaldía, supongo, ¿no? Estás ahí, pero que no te dejen hacer tu trabajo o verte influenciado por otro tipo de personas, precisamente por lo que digo de esto, pugna de poderes, porque al final... uno de los casos más representativos en el Ecuador fue el de Jaime Roldós. Entonces para mí es algo que pasa, ¿no? Y pasa, o sea, gente que busca justicia a los 2 días renuncia voluntariamente o simplemente, no sé, hoy cosas que pasan, te desaparecen o algo, no sé. No es algo con lo que quizá tengas un poco de temor, quizá, porque llega a pasar este tipo de cosas, ver, o David, que no logres cumplir tu objetivo. David, si es que tienes el apoyo mayoritario de tus ciudadanos, si es que gozas de la credibilidad por tus actos, por lo que has hecho, y te pones a la espalda a un grupo de gente y de colaboradores que realmente te apoyen y te empujen en esa causa, tengas un apoyo de la justicia estatal y de la policía, de la buena policía que hay en este país, porque tampoco se puede satanizar todo, las cosas pueden salir. En la Agencia Nacional de Tránsito fue muy duro lo que pasó. Al haber anulado casi 2 décadas de documentos fraudulentos como las 85.000 licencias, estas 110.000 matrículas, haber suspendido más de 300 rutas del transporte interprovincial en el país, más de 1.600 frecuencias del transporte público, que generó, para bien de todos, hemos reducido la siniestralidad, o redujimos en ese momento el 76% siniestro, salvamos muchas vidas. Ha sido de limpiar la corrupción nomás, ¿no? Pero esos actos que tenían un valor para la mafia y eran grandes negociados, nos costó graves problemas. Y hoy sí puedo contar, probablemente esa época había un poco más de recelo en las cosas por consejos de la propia Policía Nacional, porque arriesgamos la vida. Y claro, si te digo, mis colaboradores, asesores, sufrieron asaltos, robos, amenazas, mi familia, mi persona, tuvimos un resguardo policial permanentemente. Yo siempre a la salida de la NT agradecía a la Policía Nacional. Pusimos 34 denuncias en la Fiscalía con frontalidad que hasta el día de hoy tengo que estar reconociendo en Quito. Es decir, tú te llevas un problema de ahí, ¿no? Y lo feo es que salgas y te dejen sin nada porque no te dejan con seguridad. Mientras ves a otros políticos que no han hecho absolutamente nada
y tienes seguridad durante años. El último incidente fue un intento de asesinato al director de tecnología. 3 disparos a la cabeza. Este rato sigue recuperándose de lo que le ocurrió, pero son cosas que tú afrontas por haber tomado medidas duras. La única fortaleza y la seguridad que teníamos era primero un respaldo de todo tu equipo, un respaldo familiar. Claro, con lo último fue ya realmente regresa porque te estás arriesgando y metiendo mucho en el tema, pero aún así seguimos. Y adicionalmente un respaldo de medios de comunicación y la ciudadanía que escuchaban estos actos, que veían estos actos, que realmente estabas cambiando una institución. Y claro, cuando llegas acá a Cuenca y te enteras de que ya les han atrapado a 5 de una banda de delincuentes, no voy a decir el nombre, pero ya les atraparon, son gente que está precisamente dentro de los mandos en las cárceles. Okay. Y tú entiendes que la lucha con ese respaldo ciudadano sí da resultado porque te alienta y te da energía. Si no tienes ese respaldo, te metes en un problema que probablemente traslades incluso a un círculo familiar, que es lo que Dios quiera nunca pase a ninguna persona en este país. Pero sí hay cómo darle lucha y sí hay cómo darle, obviamente, una batalla campal a las cosas que están mal en el país. Cuando consolidas y llegas a un nivel de credibilidad y respaldo que necesitas para hacer eso. De lo contrario, mira, ahí hay otra cosa. En el sector público hay un saldo desfavorable, lamentablemente, ante la sociedad, porque así empezamos el programa. Tú decías, la política está asociada a los políticos corruptos, a los funcionarios públicos, etc. No analizamos la realidad del servidor público. Y claro, muchos se fijan solo en las cabezas. Yo quisiera que vean la realidad de un director financiero, de un director administrativo, o de servidores públicos que están expensos a un control minucioso todos los días, haciendo las cosas bien, funcionarios que tú les debes conocer, porque en todas las familias de Cuenca tenemos familiares o amigos que están en la función pública y que te dicen cuán dura es la realidad también. Sí. Y lo que, o sea, comparto totalmente contigo, incluso hablábamos con Dora acerca de este tema de la corrupción, porque pucha, para mí es un virus que muchas veces incluso se esparce hasta con la mirada, ¿sí? Y entonces es algo difícil si es que no apuntamos hacia un mismo objetivo, porque como te digo, la sociedad está tan dividida, y creo que, si no estoy mal, Maquiavelo decía eso, divide y vencerás. Entonces, entre más dividida esté, entre más miedo haya en la ciudadanía, o sea, cada quien simplemente va a proteger su propia familia, su propio nicho, digo yo, y que está bien, obviamente está bien, pero cada vez quizá este miedo se esparza más que la lucha contra la corrupción, y un cambio sistemático, un cambio al menos a gran escala es complicado. Y yo me robo la frase que dijo Dora, que es un poco desesperanzador todo esto, y honestamente, y justo ayer tuiteaba algo que decía como que tener ansiedad y vivir en un país como Ecuador como que no es una buena combinación, porque pasas pensando todo el tiempo en el peligro, ¿no? Y si por dentro ya sobrepiensas mucho las cosas y ves las noticias, ves lo que pasa, te sientes inseguro. Incluso yo aquí en mi barrio, que tiene una mala fama, pero era como que me sentía tranquilo. Hoy en día ya no. Hoy en día mi hermana, mi mamá salen a cualquier caso y dicen, pucha, avisen, o sea, la plena de dónde están. Y no me imagino a aquellas personas que ya han pasado por eso, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices es, creo que una lucha de todos. Como decía Marx, creo que la peor lucha es la que no se hace, ¿no? Entonces creo que tenemos que apuntar todos a un mismo objetivo. ¿Cuál es la respuesta ahí, más bien, David? ¿Tú qué esperas de la autoridad que vayas a elegir en ese sentido? ¿Esperas que simplemente saque el cuerpo y diga, esta no es mi responsabilidad, este es un tema nacional, esto lo resuelve la presidencia desde Quito a X kilómetros de Cuenca? ¿O necesitas una representación de autoridad local, pero que te resuelva los problemas con la ayuda tuya y de todos los demás? Claro. Si tú ves en la autoridad local, o en este caso en la alcaldía, o en los concejales, prefectura, gobernador y demás, a gente que te represente, pero con firmeza y que te quite ese temor, está la respuesta. No puedes sacar el cuerpo, y eso es lo que hemos visto acá. Yo cada vez que escucho decir no es mi competencia, digo yo como si soy competente en la casa. A ver, si yo a mis hijos les cuido, les voy a ver, les protejo, les llamo,
ponemos a lo mejor una cámara en el barrio, los vecinos, ponemos lo que sea. Somos competentes desde el barrio. Claro, no podemos mandar a la policía o decir vengan y cuiden. No, no, olvidémonos de eso. Pero sí podemos entender que si es que como sociedad apoyamos a una autoridad que desde mi punto de vista no existe este rato acá en Cuenca, pero le apoyamos y le empujamos nosotros, le dejamos de, ¿qué te puedo decir? De lanzar hate, como dicen los jóvenes, ¿no? Le lanzas ese odio de redes sociales todos los días, etcétera, etcétera. Pero cuando hace las cosas bien, le motivas y le alientas, te pones en los zapatos de la autoridad y dices, aquí también tiene hijos, tiene esposa, algo ha de estar haciendo, ¿no es cierto? El rato que estás en la parte pública no has perdido tu calidad de ciudadano ni de ser humano común y corriente. Eso no se pierde con ser servidor público, es muy duro. Ya quisiera que algunos se jueguen. Mira, la decisión de ir por esta candidatura es dura, es difícil, porque sabes que primero estás contra unos contendores que no sabes cómo sus equipos vayan a manejar la campaña. A lo mejor sucia, se meten con tu intimidad, se meten con la familia, te dicen cosas que no son ciertas, se inventan cosas de ti y eso repercute en tu círculo familiar, que tiene que ser muy duro y muy fuerte acá, ¿no? Pero mira que hay que tener valentía y decisión para poder llegar a una candidatura. Total. Pero sobre todo, y lo más difícil es que tu mensaje sincero, honesto, tu experiencia y tu capacidad pueda llegar al elector para que digas, ve, yo sí voy a trabajar o voy a intentar resolver los problemas. No vas a resolver todo eso, no lo hace nadie en este mundo. Pero sí vas a atender problemas que realmente necesitan que ya no les veas de reojo, sino de frente. Y eso creo que es lo que nosotros, al menos desde nuestra posición, vamos a hacer hasta el último, porque creemos, sin llegar a ese cliché absurdo de que somos la mejor opción, ni de lejos. Creo que en todos los equipos de trabajo de los diferentes candidatos hay gente excelente y profesionales excelentes, muchos de ellos valiosos que incluso de llegar nosotros a esa posición tienen que trabajar acá. A uno de los candidatos o a dos de los candidatos les dije, vengan acá, trabajemos en equipo, estamos sumando mucha gente que en este rato lo que, como tú dices, lo que necesita es resolverme los problemas más graves que están ocurriendo, pero con decisión, que no tenemos en este momento. Yo no veo liderazgo, te digo, Cuenca no marca la agenda en los últimos años a nivel nacional, no somos la tercera ciudad para Quito, siendo nosotros, para mí Cuenca es supremamente más que otras ciudades, me he llevado una pena, te digo, de los servicios públicos de nuestra capital, y cada vez que veo esos problemas digo, vivimos los cuencanos en un paraíso en verdad, pero que este paraíso sea invisibilizado dentro de la política nacional me parece que es terrible. Total. Y ahí es en donde debemos nosotros enfocar el liderazgo y volver a darle fuerza a Cuenca en el concierto nacional. Tocabas este tema de la política sucia, de las campañas sucias, perdón, y es ahí donde retomo lo que dije al principio. O sea, por ejemplo, uno de los temas más bueno, donde se visibilizó más esta pugna de poderes que te mencionaba, o sea, es como que yo solo quiero poder, o sea, es como que la plena solo quiero mandar. Entonces fue en el debate, o sea, realmente no hay como ese interés de un objetivo en común y de decir, por ejemplo, a ver, estas son mis opciones, este es mi plan de trabajo, mi plan de gobierno, todo, y que cada quien presente y se debata ideas y el mejor postor que gane, pero haciéndolo con transparencia, como dices. Para mí eso realmente es una campaña, el mostrar algo viable, algo que se pueda resolver, algo creíble. Yo siempre digo, quizás es utópico lo que voy a decir, un poco absurdo, pero yo le creo al político y me digo, oye, brother, te juro, quiero hacer las cosas bien, pero tengo que ver cómo dejó el alcalde o el presidente saliendo, porque si no te puedo ofrecer algo sin claro, si no sabes qué tienes ahí. A ese digo, así no tengo un plan de trabajo, digo, yo le daré mi voto, porque al menos está siendo honesto, porque algunos llegan, ay, es que fue culpa de Correa, por ejemplo, el caso de Lenín Moreno, y que vivió culpándole todo su gobierno a él, pero es como que ya, entonces... Perdona, ¿Y a qué horas empiezas? ¿Cierto? Claro. Pero es interesante como que todos apuntar a su mismo objetivo. Dora, con ella hablábamos de ese tema, que es muy triste porque sale un alcalde, en este caso porque estamos hablando de la alcaldía, llega otro y es como que desmantela todo lo que hizo el anterior. Entonces es como que estás como un gato persiguiendo su propia cola, no pasas de un punto. Hasta que entiendes, pero, ¿no? Sí, hasta que entiendes. Claro, pero lo que sería, por eso digo, las reuniones o este debate, a ver, ¿cuál es? Ya, bacán, pero sigamos con esto, o sea, mejoremos, decía el método Kaizen que es utilizado por los japoneses, mejoremos el proceso y mejoremos la mejora. O sea, cada vez un 1% mejor, ¿no? Para apuntar todos hacia un mismo objetivo y que
A la final yo creo que la ciudadanía dudo mucho si salimos a hacer una encuesta que todos quieran ser multimillonarios. Por ahí habrá gente, ¿no? Claro. Pero la mayoría quiere vivir en paz y tener que comer. O sea, Oye, yo le escucho mucho, te escucho lo que vos dices, me viene a la cabeza mi taita, pero inmediatamente. Él me dice, en la parte pública tienes dos caminos que hacer si llegas a una instancia directiva en donde tienes que tomar decisiones y conformar equipo y pensar en la política pública y cómo vas a servir. ser un líder, como dijiste. Exactamente, tienes solo dos caminos. El uno que te hace perder tiempo y mucho tiempo, que es estar mirando hacia atrás, que es lo que le pasó al gobierno de Lenin, por ejemplo, que tú dices, la culpa es de Correa, que la mesa servir, y ya no estamos, creo que cansados todos de eso. Y el otro es que tu plan de trabajo arranque desde el primer día y cómo trabajes, porque yo creo que si tus primeros meses de gestión le dan credibilidad y confianza a la gente, los 3 años siguientes te van a servir para que la gente primero crea en ti, porque marcaste un inicio espectacular, pero vas a salir a seguir trabajando esos 3 años que quedan para poder generar esa misma credibilidad, sostener la credibilidad, que es muy duro en la administración pública. Por eso a mí, lejos de todo lo que se habla de Correa, ahí se lo gana al pueblo, por esa gestión que tú dices que hizo. O sea, para mí al principio... Pasas la página, ves hacia adelante. Exacto, y por eso... Esos son los dos caminos, tú escoges por dónde vas. Ahora, si al tercer año entiendes que romper el sectarismo es la clave, estás equivocado. El sectarismo tienes que romper inmediatamente. Claro. ¿Qué le está pasando a la actual administración? Entendió que no todos los proyectos del pasado, de los pasados alcaldes que estuvieron al frente de la ciudad, eran buenos, pues. Ahí está que esa ciclovía hermosa que tu hermano decía hace un rato, decía que harás las ciclovías. Dice, sí, pero esos 13 kilómetros y pico quedaron en un estudio totalmente listo. ¿Pero por qué te demoraste tanto en hacer? Porque al principio de tu administración dijiste todo lo que hicieron los anteriores estaba mal. ¿Por qué están haciendo recién el paso de Miraflores, el puente de Lisauro Rodríguez y Carmela Malo, si son obras que debiste haber continuado inmediatamente? 3 años producto de un sectarismo y de ver las políticas pasadas y de creer que todo lo que hicieron acá está mal. Entonces no hay que caer en eso. Más bien, al contrario, si tienes estudios que dejan las administraciones que son de Cuenca, con plata de Cuenca, con tu plata, con la mila de todos, y arrancas con esos estudios que nos costaron a todos recursos económicos, ahí tienes la respuesta. En un año tú puedes ganar la credibilidad porque vas a ver una persona que se despoja de los odios y esas bajas pasiones absurdas, de ese sectarismo pendejo, perdóname que diga la palabra, pero es un sectarismo bien pendejo. Y arrancas inmediatamente con tu plan de trabajo. Así tiene que ser, porque no se puede tener un segundo. Y otra cosa que decía, aunque no lo creas, pero en mi mente siempre está, hay muchas personas que se murieron en la pandemia y van a haber viejitos o hubieron viejitos que murieron por la edad y que no pudieron ver plasmados los sueños de esas obras en Cuenca. Les privaste por tu ineficiencia y por tu sectarismo y por pensar en tu ego y tu vanidad de que tú eres el alcalde y que los anteriores no fueron alcaldes, falso, y te quedaste dormido en el sillón sin hacer absolutamente nada, dándole nada a la ciudad. La gente se murió sin ver las obras. Eso también es parte hasta de lo que tú quieres. ¿Sí o no? Que hemos anhelado a veces, ¿cuándo tendrá Cuenca tal cosa? ¿Cuándo en Cuenca finalmente hagamos este proyecto? Oye, hay cosas que están ahí en los estudios. Cuenca tiene un montón de cosas que están guardadas de las pasadas administraciones y que nos costaron plata. Hay que ver esas cosas y nuevamente proyectarnos a una Cuenca del futuro, planificada, una Cuenca en donde, como otras ciudades, no sea de que un alcalde o alcaldesa llegue y lo que vea diga esto ya no vale. Que tenga una planificación que tengas que seguir. Exacto. Obligadamente hasta que se cumple el plan o la visión Cuenca 2050, Cuenca 2070, etc. Es la forma de ver la administración pública y para ello, permíteme que te robe unos segundos más, pero para entrar a un tema de estos tienes que experimentar la cosa pública desde abajo, desde abajo. Entonces la experiencia es fundamental. Ser un representante público por ser buena gente o por ser un cague de risa o por ser un bonachón, no te da la posibilidad de que conduzcas eso si es que te vas a detener 3 años o 4 años en aprender la cosa pública, los principios generales, porque para los principios generales necesitarás 4 años, pero para entender la cosa pública en la minuciosidad de lo que te rodea y las competencias que tienes, se necesitan años de experiencia y se necesita también tener la visión de lo que tú desde una parte a lo mejor
no desde una autoridad tan grande como una presidencia, una alcaldía, una prefectura, una asamblea, etcétera, tenga, sino desde la base de la parte pública, que es en donde te decía que hay buenos funcionarios públicos que son menospreciados y muchas veces desde la sociedad somos tan cargosos que les estamos apuntando con el dedo sin antes ver lo que está pasando en nuestra casa. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese breve discurso final, porque lo que te dije, o sea, yo creo que todos debemos apuntar a un mismo objetivo y tocaste este tema que manejamos mucho en la psicología del egocentrismo, o sea, despojarnos de eso e intentar ver el bien común, ¿no? Porque al final somos seres sociales, vivimos en un sector delimitado, en este caso Azuay, Cuenca, que necesita apuntar hacia cumplir o satisfacer las necesidades, no digo los deseos, pero sí las necesidades básicas de la mayoría de la población, que al final, como te digo, o sea, son necesidades, ¿no? Ahora los deseos, caprichos es otra cosa que ya parte de quizá un privilegio más que nada. Adrián, yo te agradezco mucho tu tiempo, de verdad una conversación muy interesante, me dejas como cada invitado siempre mucho que reflexionar y pensar. ¿Algo final que quizá quieras decir? No, únicamente agradecerte. Yo creo que espacios como este, en donde puedes dialogar de manera súper ligera, súper diáfana y espontánea, son sitios en donde uno puede expresar realmente lo que tienes adentro. Y te felicito, porque el trabajo que haces en las redes sociales, las reflexiones que haces desde tu capacidad, tu forma de ver y de pensar las cosas, y sobre todo el entendimiento que tienes de los temas, uno realmente se queda muy, muy satisfecho. Muchas Me levanta gracias. felicitarte nada más. Está haciendo un trabajo espectacular. Muy amable, de verdad, muchas gracias por tus palabras y nada, pues esperemos que como dicen, que gane el mejor, ¿no? Así Y que es. te vaya muy bien en todo tu proceso y sobre todo pues que sigas fortaleciendo tu trabajo, tu ideología, que al menos en lo personal me gusta mucho, ¿no? Yo siempre digo, no me caso con ningún político, Así pero es importante escuchar también para entender, ¿no? No puedes juzgar a alguien sin antes ni siquiera conocer qué hay detrás de todo lo que se está planteando. Así que bueno, a la gente que vio y escuchó este episodio, pues siempre digo al final, no se queden con nada de lo que hablamos aquí, siempre vayan, lean, saquen sus propias conclusiones, investiguen, averigüen, hablen de estos temas de política desde la casa, para que los niños también tengan conocimiento de eso y a futuro no voten por cualquier personaje. Entonces, nada, nos vemos la próxima. Chao. Gracias. Chévere. Muchas gracias.